Hola, mi nombre es Jimena Abigail, soy estudiante de la Facultad de Enfermería y Obstetricia de la Universidad Autónoma del Estado de México. Hoy voy a realizar una exploración física como parte de mi evaluación de la clínica de enfermería básica que llevo. Antes de comenzar con la práctica, quiero resaltar algunos conceptos que creo que son muy importantes para comprender lo que vamos a hacer. Bueno, para empezar hay que definir lo que es una exploración física, ¿no? Entonces, el concepto de exploración física como tal es un conjunto de maniobras que el profesional de salud va a efectuar para obtener cierta información del paciente. En mi caso, lo que yo voy a hacer es la toma de los signos vitales, somatometría y una entrevista que se le va a hacer al paciente. Y ahora que ya sabemos el concepto de la exploración física, hay que definir algo muy importante, que son los signos vitales. Ok, ahora vamos a definir qué son los signos vitales. Los signos vitales son aquellas manifestaciones o fenómenos que podemos percibir en un ser vivo de una forma constante. Estos nos van a permitir observar en el paciente las funciones principales que refleja su cuerpo. Hay 4 signos vitales principalmente: la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, la temperatura y la tensión arterial. Primero, la frecuencia respiratoria. La frecuencia respiratoria van a ser la cantidad de respiraciones que una persona realiza durante un minuto. En esta, los rangos normales van a encontrarse entre 15 y 20 respiraciones por minuto y se va a denominar eupnea. Viéndolo ahora de los dos rangos más extremos, cuando las respiraciones exceden a más de 20 por minuto, se va a denominar taquipnea, y se va a denominar bradipnea cuando las respiraciones sean menos de 15 por minuto. Y ahora vamos a continuar con lo que es la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca, pues igual como el concepto anterior, es el número de veces que late el corazón por un minuto, o sea, igual se va a contar durante un minuto. Y los parámetros normales deben estar entre 70 y 90-100 pulsaciones por minuto. Y de ahí en fuera los rangos son: si tiene más de 100 pulsaciones por minuto va a ser una taquicardia, y se va a considerar bradicardia cuando tenga menos de 60 pulsaciones por minuto. Estos dos signos que mencionamos anteriormente necesitan solamente de un instrumento para medirse, que es un reloj segundero. Bueno, ahora la temperatura. La temperatura, en pocas palabras, es el grado de calor o la concentración de calor que se va a encontrar en el cuerpo. Y los rangos normales se deben encontrar entre 36 grados centígrados y 37.5 grados centígrados. De ahí, cuando empieza a variar, pues se va a considerar de diferente forma. Por ejemplo, ya que si empieza a subir ahora de 37.5 grados a 38, va a ser una febrícula, no fiebre, va a ser febrícula. Y después de ahí, cuando ya sea en el paciente midas más de 38 grados centígrados, si se considera una fiebre. Y hacia abajo se considera hipotermia cuando el paciente tiene menos de 36 grados centígrados. Para medir la temperatura se va a utilizar un termómetro. Este se le va a colocar al paciente pues en la axila, pidiéndole que haga un cierto movimiento que pues en la práctica vamos a ver. Por último, el signo que vamos a ver es el de la tensión arterial o presión arterial. Se va a definir como la fuerza con la que la sangre empuja las arterias. Y bueno, en los parámetros normales o los rangos normales, en el paciente se debe medir una presión de 120 sobre 80 milímetros de mercurio. Y de ahí los rangos que pueden empezar a considerarse como alteraciones son de 140 sobre 90 milímetros de mercurio. Esto se va a considerar como hipertensión, y hacia abajo de igual manera se va a considerar como hipotensión cuando el paciente presente una presión arterial de 80 sobre 60 milímetros de mercurio. Pues para tomar la presión arterial, que creo que es mi signo favorito, se va a utilizar el estetoscopio y se va a utilizar nuestro manómetro. Ya que vimos los signos vitales, pues ahora hay otra cosa que también es muy importante en la exploración física y en la que también quiero hacer énfasis y dar unos conceptos pequeñitos, que son la somatometría. La somatometría, en pocas palabras, también va a ser las técnicas con las que nosotros vamos a poder obtener las medidas corporales de nuestro paciente. En este caso yo voy a hacer énfasis en 4, ya que esas 4 son las que yo voy a usar son las que voy a aplicar en mis pacientes ahorita en la práctica que realice. Y bueno, estas son el peso, que es la medida de la masa corporal de nuestro paciente expresada en kilogramos; la talla, que es la altura de nuestro paciente, la altura que él va a tener en una posición vertical;
el perímetro abdominal, que es la medición de la circunferencia de su cintura, y por último el perímetro cefálico. Este en la mayoría de los casos se ocupa solamente para los bebés, o sea, solo a los bebés se les toma esa medición, esa medida, pero pues en algunos casos de nuestros pacientes que lleguen con algún tipo de padecimiento o que tengan una patología quizá específica, pues también se les tiene que controlar esa parte del perímetro cefálico. Por último, quiero mencionar que cuando nuestro paciente llega también es importante hacer uso o ayudarnos de diferentes escalas que también ya tenemos estipuladas que podemos usar. Por ejemplo, la escala EVA, que esa escala puede medir el dolor de un paciente de 1 a 10. O también la escala de Pfeiffer. Esta también nos ayuda, aunque solo sea para describir respuestas correctas o incorrectas, nos ayuda para saber quizá la gravidez del paciente en cuanto a si todavía está consciente de algunas cosas y si sabe en qué lugar está, cómo está, el año que es, todo ese tipo de cosas podemos ir evaluándolas cuando el paciente llega a la unidad médica. Y bueno, obviamente también vamos a realizar lo que es la entrevista. De hecho, la entrevista es una de las principales cosas que se tiene que hacer, o se pueden ir haciendo también conforme se van tomando los signos vitales. Solo que en esta parte pues sí hay que tener mucha precaución y escuchar muy atentamente las respuestas que da nuestro paciente. Y bueno, ahora que ya he mencionado todo lo anterior, vamos a pasar a la exploración física de nuestros pacientes. Yo evalué a 2 pacientes esta vez y pues son de diferentes edades, también para que yo pudiera comprobar si los resultados variaban dependiendo de la edad quizá o incluso el sexo de la persona. Sin embargo, pues yo no sé con qué me puedo encontrar con mis pacientes y vamos a ver entonces qué es lo que quizá tengan ellos. Antes de comenzar cualquier procedimiento es importante recordar el lavado de manos. Una vez dicho esto, comencemos con la evaluación. Nos encontramos con la paciente Regina Alexa, de 15 años de edad, que le vamos a practicar el examen físico, así como la toma de los signos vitales. Ahora nos encontramos con la paciente Magdalena Martínez. Bueno, como ya sabemos, la exploración física debe ser tipo cefalocaudal, o sea, de cabeza a pies. En este caso ahora vamos a recostar a nuestro paciente y vamos a empezar a observarlo desde la cabeza. Vamos a empezar a ver qué anormalidades puede que llegue a tener, si siente algún dolor y a palparlo de la misma forma. Tenemos que observar todo, desde la boca, observar en el estado en el que se encuentra, así como los oídos, observar la higiene con la que los mantiene. Posterior a ello debemos pasar a inspeccionar el cuello, en donde vamos a medir el tamaño de la tiroides y para esto le vamos a pedir a nuestro paciente que pase saliva. Ahora le vamos a pedir que respire, que haga respiraciones profundas para observar el movimiento del tórax y si hay alguna anormalidad con este. Posterior a ello vamos a comenzar a inspeccionar la parte del abdomen, vamos a levantar la playera del paciente y vamos a empezar a palpar los 9 cuadrantes en los que este se divide. Vamos a checar si hay alguna anormalidad con el mismo y de igual forma vamos a comenzar a hacer los sonidos de percusión. Cuando hablo de los sonidos de percusión me refiero a golpear el abdomen del paciente en los 9 cuadrantes y hay que observar o hay que escuchar qué sonidos se perciben. Si son muy anormales hay que anotarlos, registrarlos porque en ese caso puede haber algún tipo de anomalía. Después de esto vamos a cubrir a nuestro paciente y vamos a comenzar a evaluar los miembros superiores y esto le vamos a pedir que los estire, que haga ciertos movimientos así como movimiento de las articulaciones para ver si no hay algún dolor en los mismos. Luego de esto vamos a pedirle a nuestro paciente que se siente y vamos a proceder a inspeccionar la parte de la columna. Esto con la finalidad de evaluar columna y riñones en el paciente. Ya que nuestro paciente está sentado, podemos proceder a auscultarlo. Seguido de esto vamos a evaluar los miembros inferiores, evaluar si hay algún tipo también de dolor, pedirle que mueva las articulaciones así como lo ha hecho con los miembros superiores. Una vez concluida esta parte vamos a pasar a la toma de sus signos vitales. Comenzando por la temperatura en la cual el propio paciente tendrá que acomodar el termómetro y de ahí procederemos a tomarle su tensión arterial.
Se debe colocar el brazalete de la forma correcta y del mismo modo hay que ubicar la arteria que nos va a ayudar a medir dicha presión. Es muy importante comprobar que nuestros aparatos estén en óptimas condiciones para la toma de los signos vitales del paciente. Y en el caso del brazalete hay que tratar de no apretarlo mucho. Luego de esto retiramos el brazalete del paciente y casi al mismo momento estará ya medida la temperatura. Vamos a medir ahora las pulsaciones por minuto y las respiraciones por minuto. Cuando se ha terminado se informa al paciente y se podrá retirar. Bueno, y aquí pueden ver cómo tomé el perímetro cefálico, la talla y el perímetro abdominal de mis pacientes. ¿Cuánto es el nombre? ¿Edad? 15 años. Ah, 30. No, primero.